tal amigos? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar nuevamente en este estudio. En esta ocasión estamos estudiando Jóvenes de la Biblia. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra meditación y vamos a ver Jacob. Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, uno de los personajes más influyentes, más conocidos en la Biblia y que sin duda tiene mucho que enseñarnos. Jacob, luchando por la bendición espiritual. Nuestro pasaje bíblico se encuentra en Génesis 25 del 19 al 34. Perfil del personaje: hijo de Isaac y Rebeca, luchador desde el vientre, segundo nacido, joven apacible, habitaba en tiendas, consentido de su madre, astuto, perseguidor de la primogenitura. Guerrero desde chiquito. La vida de Jacob no fue intensa desde el principio a fin, aunque él mismo era un joven apacible, quieto, pero también luchador. Sabía valorar lo importante y perseguirlo con denuedo, con insistencia. Su visión de la vida iba más allá de solo valorar lo material. Desde el vientre estaba compitiendo con su gemelo Esaú por nacer primero, por ser el primogénito. Su mismo nombre lleva el sello de su personalidad. Jacob significa el que se aferra al calcañar. Al nacer, su mano estaba aferrada al talón de su hermano que nació primero, como dando batalla hasta el último minuto. La Biblia dice que peleaba con su hermano gemelo desde el vientre. ¿Cuál era el motivo por el cual peleaba Jacob? ¿Por qué no simplemente conformarse con ser el segundo? Seguramente el amor de sus padres no iba a variar si era el primero o el segundo. Seguramente tendría asegurada su propia herencia. Ok, la Biblia describe a Jacob como un joven quieto, apacible, que habitaba en tiendas. Muy diferente al carácter de Saúl, que era un hombre cazador, aventurero, que salía, que tenía aventuras aquí y allá, un conquistador. Y esto nos habla mucho del carácter de ambos. Por un lado, Esaú era un hombre libre, era un hombre que no tenía ataduras y que le gustaba competir, le gustaba la lucha, le gustaba la caza. Jacob, por el contrario, era un hombre que le gustaba habitar en tiendas. Y eso es muy significativo porque eso implicaba que Jacob desde joven estaba pegado, por decirlo así, a los pies de sus mayores, de su padre, quizás de su abuelo, aprendiendo, escuchando las enseñanzas, las historias de la creación, del origen del universo, de Noé, etc. Jacob estaba muy interesado en los principios espirituales, en conocer las historias de sus pasados, en aprender y todo eso. Jacob estaba inclinado a los temas espirituales, a las cosas de Dios. Entonces aquí vemos un contraste entre el carácter de uno y de otro. También podemos aprender que Jacob fue un luchador desde el vientre de su madre. La Biblia nos dice que cuando estaban en el vientre ambos peleaban. ¿Y cuál era el motivo de su pleito? Pues quién iba a nacer primero. Ambos querían nacer primero. Y tal era la lucha de tal intensidad que su madre pedía morir. Entonces, aunque era un joven apacible, pero era un joven luchador. Sin embargo, como todo ser humano, cometemos errores. Y los errores se pagan. Jacob era un joven inmaduro en muchos aspectos. Cometió errores que lo llevaron a huir de su propio hermano. Se le considera como un tramposo, pues en dos ocasiones sacó ventaja para arrebatarle el derecho de primogenitura a su hermano Esaú, en una con la complicidad de su madre. Jacob tuvo que esconderse de su propio hermano, quien prometió asesinarlo después de la muerte del padre de ambos. Cuando trabajó con su futuro suegro Labán, buscó la manera de despojarlo de sus rebaños. 7 veces tuvo que negociar su salario, pues estaba dejando sin nada a quien llegaría a ser su suegro. Sin embargo, Jacob cosechó lo que sembró. También fue engañado varias veces. La peor de ellas, cuando no se le dio la mujer por la que trabajó 7 años, Raquel, sino que en la noche de boda se le dio a Lea por mujer. Tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que amaba. No fue fácil la vida de este hombre luchador, pero la lucha más importante de su vida estaba por venir. No fue hasta que la enfrentó que su vida experimentó un cambio radical. Y bueno, eh, como dice aquí, Jacob cometió algunos errores, hizo algunas cosas que
que podríamos hablar de él. Cometió trampa. En una, con la complicidad de su madre. La Biblia nos narra que en una ocasión Esaú venía de casa y venía desfalleciendo de hambre y le pide a su hermano Jacob que le dé de las lentejas que él está guisando en ese momento. Jacob aprovecha el momento para decirle, sí, está bien, te doy de mis lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Esaú le vende a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Esto por supuesto habla mal de Esaú. ¿Quién valoraría su primogenitura por un plato de lentejas? Eso no está discusión. Pero también tenemos que ver del lado de Jacob. ¿Fue correcto? ¿Fue ético? ¿Fue hablar con verdad? Aunque muchas veces se intenta maquillar los actos de los personajes bíblicos, aquí yo creo que es muy difícil tratar de justificar o maquillar o encontrarle alguna razón positiva a lo que hizo Jacob. Jacob sacó ventaja. Ahora yo te pregunto, si esto lo trasladáramos a nuestra época, ¿sería justo? ¿Sería verdadero? ¿Sería ético? ¿Que uno quisiera sacar ventaja de la necesidad de su hermano? ¿Cuál está afuera? Imagínate que un hermano viene a tu casa y te dice, oye, no tengo para comer en la semana, apóyame con una despensa o un dinero para mi gasto. Ok, te lo doy, pero a cambio me tienes que dar las escrituras de tu casa o tu carro. ¿Sí? Entonces, yo no sé en qué sentido podríamos justificar lo que hizo Jacob, porque no actuó con verdad, no fue ético, no fue moral. Y sin embargo, muchas veces los teólogos, los eruditos intentan justificar y decir, bueno, es que Saúl fue error de Saúl, Jacob veía más y todo eso, pero yo creo que es muy difícil intentar siquiera poder decir que estuvo bien. La segunda ocasión que Jacob sacó ventaja fue cuando se hizo pasar por su hermano. Y esto también lo narra la Biblia, que con la complicidad de su madre se hizo pasar por su hermano Esaú a fin de recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Actuó con engaño, se disfrazó, engañó a su propio padre y tomó lo que no era suyo. Hay muchas cosas aquí que Jacob hizo que hoy podríamos reprocharlo, que hoy podríamos decir esto fue un engaño, esto fue una mentira, esto fue ajeno a la verdad. No hay manera de justificarlo, aunque muchas veces se intenta hacer, pero bueno, el punto aquí es que lo que Jacob hizo le cobró factura. Él tuvo que huir de su hermano porque su hermano prometió asesinarlo una vez muerto su padre. Así que Jacob tuvo que huir y en el proceso tuvo que cosechar lo que sembró. También Jacob fue engañado varias veces. Y como dice aquí, la más dolorosa fue cuando se le cambió a la mujer. Él había trabajado por su esposa 7 años y en la noche de boda se le dio a la hermana de esta y tuvo que trabajar otros 7 años. Y bueno, sin embargo, Jacob tuvo que enfrentar el pasado. Más allá de sus errores y sus faltas humanas, Jacob fue un hombre que desde pequeño sabía valorar lo espiritual. Su lucha por la primogenitura no era por la herencia material en sí misma. La Biblia lo describe como un hombre tranquilo que habitaba en tiendas, y esto nos da una idea del carácter e interés que movía a Jacob. Era un joven que meditaba y buscaba a Dios. Sabía que la primogenitura, más allá de representar posesión de bienes, representaba una posesión de sacerdocio ante Dios. Su hermano, sin embargo, era un aventurero, hombre de casa, no sujeto a normas. Claramente la visión de ambos era opuesta. En su afán por encontrar su propósito en Dios, cometió errores y tomó decisiones equivocadas, mismas que le cobraron factura. En algún momento de su vida Jacob llegó a sentirse tan lejos de Dios y de toda posibilidad de ser el heredero de la herencia espiritual por la que había luchado. En el momento más oscuro de su vida, cuando huía de su suegro y estaba a punto de encontrarse con su hermano sediento de venganza y con 400 hombres armados que lo seguían, Jacob tomó la decisión más difícil de su vida: seguir escondiéndose de él y vivir huyendo o confrontarlo. Optó por lo más difícil: confrontar a su hermano armado. En el capítulo 32 y 33 de Génesis encontramos una de las escenas más dramáticas relatadas en la Biblia: el encuentro de Jacob y su hermano Esaú.
¿Cómo reaccionaría Saúl al encontrarse con su odiado hermano, aquel que le compró la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Aquel que mintió para recibir la bendición de primogénito? Seguramente en circunstancias normales, Esaú hubiera desatado su ira sobre Jacob, su esposa, sus hijos y posesiones. Los 400 mercenarios que lo acompañaban hubieran barrido con la memoria de Jacob y todo lo que él representaba. Sin embargo, algo ocurrió en la vida de Jacob que doblegó la ira de su hermano Esaú y transformó la naturaleza de Jacob para siempre. Okay. Jacob, algo que podemos aprender de él, algo que tenemos que aprender de Jacob, es que fue un hombre que luchó por lo que quería. Fue un hombre que persistió en su afán de buscar la bendición espiritual. ¿Cometió errores? Sí. ¿Tuvo tropiezos? Claro. Falló muchas veces. Sin embargo, dentro de él había un anhelo por lo espiritual, un anhelo por recibir esa bendición por la que tanto luchó desde el vientre de su madre. Y bueno, en ese proceso tuvo que aprender a humillarse, tuvo que aprender a perder, tuvo que aprender a perdonar en muchos casos. Sin embargo, él no podía seguir huyendo, él tenía que confrontar su pasado, confrontar sus errores. ¿Y cuál era eso? Tenía que enfrentar a su hermano Esaú, quien lo odiaba, quien lo quería matar. Así que Jacob tomó una decisión valiente. Y aquí, muchachos, jóvenes, hermanos, nosotros también tenemos que confrontar nuestro pasado. Tenemos que hacer frente a nuestros errores, cuales hayan sido, y no estar huyendo de la responsabilidad, no estar huyendo a las consecuencias. Tenemos que ser un Jacob, de podernos enfrentar a ese pasado que nos duele, que nos asusta. Gran lección tenemos de Jacob. Una lucha con lágrimas y ruegos. En la etapa más oscura de su vida, Jacob tuvo un encuentro con un emisario de Dios, un varón, con el que luchó toda la noche hasta rayar el alba. Pero esta no era una lucha cualquiera. Se trataba de una lucha espiritual en la cual no hubo golpes ni patadas, sino súplicas, ruegos y lágrimas. Jacob se aferraba al varón con una demanda. No te dejaré si no me bendices. Fue tal la insistencia de Jacob por esa bendición que había buscado toda su vida. El ángel no tuvo más opción que bendecirlo. Sin embargo, la naturaleza de Jacob no sería la misma. Su muslo fue tocado y su nombre se cambió por el de Israel, que significa príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Después de esa lucha, Jacob ya no era el mismo. Su rostro reflejaba el cambio de quien había tenido un encuentro con Dios. Su mismo caminar era diferente. Ese andar arrogante y autosuficiente de antes quedó atrás. Ahora cojeaba, lo que era una representación de humildad. Después de ese encuentro tan singular, Israel estaba listo para encontrarse con su hermano. Su actitud fue de total y completa dependencia de Dios. La serenidad de su alma se reflejaba en su rostro de tal manera que cuando Esaú lo vio, su ira acumulada por años y por años de rencor quedó disuelta en un instante. El encuentro entre hermanos no pudo ser mejor. Ok, esta es una historia conmovedora. Te invito a que leas el pasaje, que leas la historia. En esa etapa, cuando Jacob tuvo que enfrentarse a su pasado, regresar con su familia y encontrarse con su hermano eh, lleno de odio, Jacob, en esa hambre y con esa necesidad que tenía de la bendición, se encontró con un varón. La Biblia no nos dice que fuera un ángel, no nos dice que fuera un dios o alguien especial, lo nombra simplemente un varón. Sin embargo, por la historia, sabemos que no era un varón cualquiera, era un emisario de Dios. Y Jacob lo sabía, así que se trabó de él, peleó contra él, pero no en una lucha de golpes, sino una lucha de lágrimas, de súplicas, de ruego, donde le decía la demanda de Jacob era, no te dejaré si no me bendices, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a luchar por una bendición, a aferrarnos a ella, a buscarla con insistencia? Muchas veces estamos acostumbrados a que todo nos llegue fácil o a que todo nos llegue por casualidad o ya no insistir.
decir simplemente ya hasta aquí, dejo de luchar y bye. Sin embargo, Jacob no podía seguir viviendo sin tener la bendición en su vida. Y luchó con ruego, luchó con lágrimas. Y esto quiere decir que fue una lucha espiritual, no fue una lucha física. Si hubiese sido un ángel, fácilmente lo derrota, fácilmente lo elimina, ¿sí? O como sea, pero Jacob estaba rogando con lágrimas en los ojos por esa bendición. Tal fue su insistencia que este varón de Dios no tuvo otra opción que bendecirlo. Pero en esa bendición, amigo, esa bendición implicaba también un cambio de naturaleza en Jacob. No podía ser el mismo. Iba a recibir la bendición, sí, pero también tenía que cambiar su naturaleza, su nombre. Así que una vez que Jacob recibió esa bendición, ese cambio de naturaleza, cuando él encontró a su hermano, la ira de éste quedó disuelta en un instante. Se abrazaron, se besaron, lloraron y bueno, una hermosa historia. Pero vamos a la reflexión. Muchos jóvenes concentran su búsqueda en aventuras, satisfacciones y posesiones, romances, etc., ignorando su necesidad espiritual, la cual es su primogenitura, es decir, lo más valioso que tienen, su posesión ante Dios. Pero como Esaú, la menosprecian a cambio de un plato de lentejas. Dios quiere primicias para él, no quiere los restos de tu vida, las sobras. Cuando Cristo levante a los suyos, tendrán un lugar privilegiado los que fueron sus primicias. Para comentar, ¿qué cosas vienen a ser un plato de lentejas para, por las que los jóvenes cambian la primogenitura? ¿Qué significa para ti luchar por la primogenitura? ¿Te identificas más con Esaú o con Jacob? ¿A quién te pareces? ¿O a quién quieres parecerte? ¿Qué compromiso estarías dispuesto a hacer por dejar de ser un segundo en todo, principalmente en las cosas de Dios? Coméntalo, medítalo. Y vamos a terminar memorizando Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:23. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hasta aquí el tema, la meditación de hoy. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición.